Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario titulado México-Estados Unidos, la agenda en los nuevos tiempos políticos. Este seminario así es coorganizado con el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y con el Center for American Progress. El Instituto Belisario Domínguez, como todos ustedes saben, es un instituto de investigación legislativa que provee materiales, insumos para la mejor toma de decisiones en el Senado de la República. Este evento, que será transmitido en vivo por el canal del Congreso y al cual fueron invitados senadores de todos los partidos, tendrá lugar el día de hoy con la participación de destacados invitados mexicanos y estadounidenses, y contaremos con la presencia muy distinguida del senador Tom Daschle. Para dar la introducción a este seminario, le pediré a Carlos Heredia, profesor de investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, que nos haga unas palabras introductorias y una presentación breve de los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Heredia. Soy profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Agradezco mucho al Instituto Belisario Domínguez recibirnos esta tarde aquí en el Senado de la República, al doctor Gerardo Esquivel, a Onel Ortiz, al senador Miguel Barbosa. Es un gran gusto para el CIDE auspiciar junto con el Center for American Progress la discusión de esta tarde. Nos acompaña el senador Thomas Daschle, quien sirvió en el Senado estadounidense y en la Cámara de Representantes. En el Senado él representó al estado de Dakota del Sur y fue líder de la mayoría demócrata en 2 ocasiones. Él ahora tiene un grupo de asesoría en política pública, el grupo Daschle, al cual pertenece Nathan Daschle. Así que muchas gracias por acompañarnos a ambos. Y el senador se mantiene pues muy activo en temas de interés público y de política pública en los Estados Unidos, y nos hablará hoy de qué esperar del gobierno de Donald Trump. Nos acompaña también el doctor Michael Wirtz. El doctor Michael Wirtz es Senior Fellow en el Center for American Progress, el Centro para el Progreso Americano, que es un think tank, un centro de pensamiento y de investigación sobre temas tanto internos como externos de política estadounidense y de política global, y es para nosotros, para el CIDE, un aliado estratégico en una reflexión constante, permanente, sobre los grandes problemas de la sociedad estadounidense y sobre los vínculos de Estados Unidos específicamente con México. El doctor Wirtz es un especialista en temas mexicanos, y él también nos hará algunos comentarios sobre tópicos específicos de la relación bilateral que nos interesa abordar hoy. El Center for American Progress es un centro no partidista, es un centro plural, tiene un tamaño considerable, tiene 3 veces más investigadores que el CIDE, y tiene una muy fértil producción de documentos de política pública sobre todos los temas que ustedes puedan pensar. Así que agradezco mucho al senador Daschle, al doctor Wirtz, a Nathan Daschle, que nos acompañen esta tarde. En el programa que ustedes vieron está incluido también el doctor Dan Restrepo. Desafortunadamente él no podrá acompañarnos por motivo de salud que lo retuvo en la ciudad de Washington. Y agradezco también de manera especial a la senadora Adriana González Carrillo, titular del Centro Gilberto Bosques de Investigación sobre Asuntos Internacionales, que nos acompaña. Muchas gracias, Adriana. Y está llegando ahora también la senadora Beristain de Quintana Roo. ¿Qué tal, senadora? Y bueno, esas son las palabras iniciales. No sé, Gerardo, si quisieras que diera un marco general a la discusión también. Sí.
Nos acompaña la senadora Luz María Beristain, también. Senadora, buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy amable. Allá al lado de Gerardo. Bueno, la idea de esta tarde es que nosotros intercambiemos puntos de vista con nuestros invitados estadounidenses acerca fundamentalmente de 4 tópicos. Los 4 tópicos son seguridad y política de drogas, migración, comercio e integración económica y política exterior. Como está dispuesto en el programa, en el primer tópico, en vez de Dan Restrepo va a intervenir el doctor Michael Wirtz, después de que haga su intervención el senador Dasho, y comentará Alejandro Ope, que está aquí presente. Gracias, Alejandro. Posteriormente yo haré algunos comentarios sobre comercio e integración económica, seguido de algunos comentarios del doctor Michael Wirtz sobre política exterior estadounidense y de mi colega del CIDE, el doctor Carlos Bravo. Entonces, ese es el programa que tenemos previsto. Si quieren que empecemos, Gerardo, con la intervención del senador. ¿Sí? Mr. Heredia. Señor Heredia, senador Stein, distinguidos miembros del Senado, invitados especiales, es un honor estar aquí el día de hoy y me disculpo por el no poder hablar con ustedes en español. Espero que todos tengan servicios aquí del intérprete conforme haga yo mis comentarios. Como presidente del Consejo del Centro para el Progreso Americano, estamos en un programa del cual ha sido un honor participar. Sobre todo agradecemos mucho la colaboración que tenemos con el señor Heredia y con su organización. Este es un momento histórico en la historia de nuestro país. Y cuando digo nuestro país, me refiero tanto a México como a Estados Unidos. Estamos en un momento de transformación en Estados Unidos. Desafortunadamente, nuestro país está más dividido que en cualquier otro momento en la historia desde la Guerra Civil, hace 150 años. La única certeza que tenemos es el nivel de incertidumbre que vamos a experimentar en los siguientes años y quizá por más tiempo. Pensé que iba a comenzar compartiendo algunas de las observaciones sobre cómo llegamos a este lugar y luego hablar sobre la transición o qué podemos esperar de esta transición. Nadie esperaba que la elección tuviera el resultado que obtuvo. En Washington, D.C., donde yo vivo, Hillary Clinton obtuvo el 94% de los votos. Le fue igual de bien en la mayoría de las ciudades en casi todo el país. Sin embargo, hay un mar entre nuestras fronteras en el norte, sur, este o oeste, que básicamente es lo que describimos como el Estados Unidos rural, en donde el señor Trump tuvo mayor participación. Cuando uno considera estas incertidumbres, uno debe de empezar considerando al señor Trump en sí. De ninguna forma, él es un político convencional. Él es inusual en casi todos los aspectos. Ha desafiado todas las leyes de gravedad política y aún así tuvo éxito, a pesar de tener todo en contra.
Los escépticos normalmente dicen que puedes tomarlo literalmente, pero no en serio. Y los que lo apoyan dicen lo debes de tomar en serio, pero no literalmente. Yo creo que tenemos que tomarlo tanto seriamente como literalmente. Él ha hecho que la comunicación sea un concepto revolucionario en la política con la aplicación de Twitter. Él ha podido, por medio de su demagogia, conectarse con la gente de una manera en la que nadie lo había podido hacer antes, por lo menos durante mi vida. Él es muy impredecible, incluso en establecer su nueva forma de gobierno. La mayoría de las veces cuando tenemos algunos candidatos a un puesto de gabinete o a un puesto de alto nivel, siempre hay una gran cantidad de verificación de antecedentes, de supervisión, de controles de confianza para la selección de estos candidatos. Y en este caso no ha habido nada de esto. Entonces, en cualquier contexto, virtualmente ha roto todas las normas con respecto a la política y a la forma de gobierno. Las elecciones también fueron inusuales en otros aspectos, porque normalmente en una campaña presidencial los candidatos siempre tienen cierto grado de negatividad, ¿no? Como un 3 y 5% de toda la población considera que un candidato es negativo. Y en este caso, ambos candidatos fueron considerados de forma negativa por más del 50% de los ciudadanos. Entonces, en ambas campañas, el candidato estaba tratando de hacer que la otra persona saliera peor que él. Y esa era la opción que tenía ahora el pueblo estadounidense. Era el menor de dos males, ¿no? A la hora de ir a votar, eso es lo que estaban considerando. Yo creo que hubo tres factores que crearon las circunstancias para que el señor Trump pudiera ganar. En primer lugar, había un alto grado de frustración y de enojo contra Washington. La gente creía que todas las políticas que estaban saliendo de Washington eran adversas o en algún momento no consideraban a la gran cantidad de las personas que vivían sobre todo en el Estados Unidos rural. Estaban molestos y querían presentar todas sus opiniones, sus enojos y su frustración. Y el señor Trump fue el vehículo perfecto para esto. Y entre más violaba él las normas, entre más hacía cosas que no se consideraban como políticamente correctas, más éxito tenía y más emocionados se sentían estos ciudadanos sobre este candidato. En segundo lugar, desafortunadamente en muchos países, y voy a regresar a este punto en un momento, porque esto necesariamente no fue una competencia entre demócratas y republicanos. Esta fue una competencia que pasó más allá nada más de este contexto bipartidario que tenemos. Este fue un contexto entre el nacionalismo popular y el institucionalismo tradicional. El nacionalismo popular tenía como este mensaje populista con todas respuestas muy sencillas sobre la forma de gobierno y normalmente, y estos fueron los que realmente se levantaron en esta ocasión, pero era como que el que está dentro contra el que está afuera, el rural contra el urbano. Realmente no se trataba de republicanos contra demócratas. Había muchos demócratas que estaban siguiendo a Hillary Clinton y demócratas que estaban apoyando a Donald Trump. Entonces esto fue diferente. Este fue el segundo punto, ¿no? El contexto en el cual se presentó esta elección fue muy diferente a lo que hemos visto en el pasado. El tercer factor es uno muy interesante y que ha ocurrido en algunas ocasiones en la historia estadounidense, y es que el colegio electoral tomó la decisión sobre quién sería el presidente al final. Hillary Clinton ganó con casi más de 3 millones de votos en el voto popular. Pero el colegio electoral tiene mayor importancia por la geografía que por la cantidad de población. No es nada más la cantidad de votos que recibas, sino de dónde vienen esos votos. Eso es lo importante. Entonces, si ganas por un margen muy pequeño, como lo hizo el señor Trump en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, puedes ganar el voto electoral y aún así perder la elección nacional. Y esto fue lo que sucedió.
Entonces, el colegio electoral también jugó un rol muy importante en estas elecciones y en cómo va a resultar este proceso. Si consideramos lo que está sucediendo en Estados Unidos, podemos ver que hay muchas similitudes con lo que está sucediendo en Europa y en otros lugares en el mundo. El mundo se está dividiendo entre regiones de orden y regiones de desorden. Y la gente está corriendo casi 50,000 por día, saliendo de las áreas de desorden a las áreas de orden, pero crean desorden en esas áreas de orden. Lo vemos en Francia, lo vimos en Gran Bretaña, lo vemos en Alemania, lo vemos en casi toda Europa del Este, obviamente lo vemos también en el Medio Oeste. Vemos cómo hay estados fallidos en una gran cantidad, muy diferente desde la Segunda Guerra Mundial. Hay mayor cantidad de estados fallidos ahorita que durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay diferentes factores que han intervenido para causar esto, la tecnología y el gran impacto que la tecnología ha tenido en la sociedad, en todo el mundo, la globalización, el choque de las culturas que existe incluso en estas regiones del orden. Hay realmente una gran preocupación, que este es nuestro tercer factor, ¿no? El grado en el que las fuerzas transnacionales y las pandillas están teniendo un impacto en todas estas áreas de los estados fallidos, ¿no? Las fuerzas transnacionales en el Medio Oriente, las fuerzas del África, por ejemplo, que están requiriendo una realineación política y cultural. Todos estos aspectos han tenido un impacto en la demografía y en la política, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo, y lo han hecho de una manera muy profunda. A la hora de analizar entonces esta transición, creo que es difícil predecir ¿qué podemos esperar del señor Trump? Él no es un republicano, es un iconoclasta en muchos aspectos, es muy impredecible. Y la manera en la que podemos analizar su presidencia hasta ahora es básicamente ver a quién ha recurrido para ser parte de su equipo y de su gobierno. Y yo a ellos los caracterizaría y los dividiría en tres grupos. Los de extrema derecha, con Steve Bannon y este tipo de gente que va a jugar un rol muy importante en el gobierno. Y de estos tres grupos, este es el grupo que me preocupa más. ¿Cuánto impacto va a tener Steve Bannon? Puede dar mayores consecuencias conforme consideramos la política exterior en el futuro. El segundo son los generales. Se basa en la experiencia militar de varios generales que van en todo el espectro, que van desde ultraderechistas hasta centristas, conforme analizando su forma de analizar el gobierno. Y eso no sabemos cómo va a influenciar la política pública, pero sin lugar a duda los generales van a jugar un papel muy importante en el gobierno de Trump, o lo han hecho hasta ahora. Y el tercero es la forma de hacer negocios. Tienen mucho respeto por gente exitosa de negocios y yo creo que va a seguir recurriendo a estos socios de negocios y toda la gente que está en el mundo de los negocios que para su punto de vista son exitosos y ellos los va a considerar conforme toma más decisiones sobre los que participarán en su gabinete. Lo que realmente no sabemos, porque no es un republicano 100%, no es que no sabemos cuál va a ser su relación con el Partido Republicano a la hora de empezar a desarrollar su agenda política. Ninguno de los líderes republicanos realmente apoyaron mucho al señor Trump durante su campaña, entonces no podemos hacer un juicio ahorita sobre cuánto tiempo va a durar esta amistad, digamos, entre el señor Trump y los líderes de Congreso en este momento. Creo que en este momento tiene una buena relación con el líder del Senado, Ryan, y con el líder de la mayoría, McConnell, y empiezan entonces a darse cuenta que ganan más si trabajan juntos que si están en una forma confrontacional dentro de todos los republicanos. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo eso va a llegar a cuestionarse. Esta semana vimos algunos ejemplos de esto cuando estábamos decidiendo sobre qué hacer
con la intervención rusa clara en la campaña estadounidense, ¿no? Por medio de estos ataques cibernéticos, ¿no? Y que fueron gran parte de esta campaña, Donald Trump minimizó el rol de los rusos, pero los republicanos en el Congreso, republicanos de mucho renombre, como el senador McCain, dijo, no, esto realmente merece una investigación y se tiene que prestar atención a esto de parte del Senado, ¿no? Para saber qué sucedió y qué podemos hacer, si podemos hacer algo para evitar que esto suceda en el futuro y tener una mejor idea de cuál es el impacto que esto pudo haber tenido en esta elección y qué tan legítima fue la elección. Entonces creo que sí van a surgir problemas conforme empiezan a avanzar los tiempos. Y sé que Michael va a hablar sobre algunos de los problemas y cómo se relacionan estos con México, pero yo creo que claramente no hay un consenso alguno sobre cuál es la postura de Trump, ¿no? Incluso dentro de los republicanos, cuando hablamos sobre algunos de los temas de los que Trump ya ha mencionado, por ejemplo, el muro, ¿no? El muro no tiene apoyo para nada, ¿no? Nada más Trump y su círculo más cercano lo apoyan, ¿no? Todo el tema de la inmigración seguirá siendo un tema muy controvertido y, en mi punto de vista, va a ser mucho más presente y mucho más evasivo también. Sabemos que tenemos que enfrentar este reto de la inmigración, pero sabemos también que va a ser muy divisorio y poder llegar a un consenso con el paso del tiempo va a ser muy difícil. Sabemos que a la hora de llegar al comercio hay mucho apoyo republicano para continuar con este comercio y hay apoyo en todo el país sobre este comercio exterior. Sabemos qué crítico son estas relaciones comerciales, sobre todo las relaciones que tenemos con México en específico, ¿no? Que son relaciones que tenemos que seguir desarrollando y tenemos que considerar aún más de lo que hacemos. Entonces, en lo que respecta a México, yo diría que yo estoy optimista, lo crean o no, ¿no? Yo creo que nuestra relación seguirá siendo una de fortaleza, una fuerte relación. Sí, vamos a tener retos enormes que tenemos que enfrentarnos y quizá se presenten de forma semanal ahorita por un tiempo. Va a haber una gran cantidad de incertidumbre para saber cuál debería ser la política pública de los Estados Unidos, y esto sin lugar a dudas va a causar muchos cambios en los negocios en Estados Unidos, en México, en los gobiernos de Estados Unidos y de México, y sin lugar a dudas en nuestros ciudadanos. Pero al final del día creo que la relación que nosotros tenemos no se va a dañar, va a seguir mejorando, y esto va a suceder porque la inmigración es parte de nuestras culturas y de todos nuestros países en la actualidad. Entonces, aún cuando existe esta incertidumbre, yo sigo creyendo que tenemos cierta certidumbre en el contexto de las responsabilidades que vamos a tener, ¿no? Y cómo se relacionan los ciudadanos de nuestro país con los ciudadanos de su país, y creo que esto es algo que se va a seguir reconociendo y vamos a seguir viendo una buena relación y sociedad en el futuro. Creo que con esto, ya acabé con mi tiempo, pero con mucho gusto estoy abierto para cualquier pregunta que puedan tener. Agradecemos profundamente sus palabras al senador Dash, particularmente su visión optimista respecto a la posibilidad de una relación constructiva entre México y Estados Unidos. Creo que es un momento muy oportuno para plantear argumentos de esta naturaleza, y en ese sentido le agradecemos su participación y sus reflexiones sobre lo que nos espera con el gobierno de Trump. Abriremos brevemente, de acuerdo al programa, para un par de preguntas sobre la participación del senador. Si alguien quisiera hacer una pregunta concreta, es el momento de hacerla ahora. Okay, thank you. Hi, thank you so much. Hola, gracias. Inés Carrasco, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Vázquez. Ha habido muchas dudas, ¿no?, sobre Trump, y que está tomando muchas decisiones clave en los estados, que gran parte de la política no se está haciendo nada más para todo el país, sino como en un pase de debates. Hablo específicamente sobre algunos estados, ¿no? ¿Cómo ven que va a seguir esto? ¿Los estados se van a volver más poderosos y van a poder tomar más decisiones por sí mismos? Y esto es entonces el momento de que algunos estados puedan resurgir, como por ejemplo en las costas o en las fronteras, o que haya un cambio de política en estos estados y que detenga a otros estados.
I think there will be a significant degree of devolution to the state. Creo que sí va a haber mucho que se le va a regresar a los estados, sobre todo en algunas áreas como salud, educación, quizás hasta energía, servicios de energía. Creo que en algunos temas como la inmigración, el comercio, temas generales que tienen más que ver con nuestra relación con nuestros países vecinos, van a ser los temas que no va a relegar, que no se los va a dejar a los estados como en su poder, pero sí vamos a ver un incremento en la participación de los estados, sobre todo en temas nacionales, ¿no? Como los que ya les mencioné. Algo que creo que es importante recordar es que el señor Trump está muy inclinado a hacer transacciones. Sí, él se enorgullece mucho en sus capacidades para hacer negocios y negociar. Si la política pública se pone en el contexto de estas negociaciones y de estas transacciones, hay una mayor probabilidad de que se vuelvan prioridades para él, ¿no? Que tomen su atención. Entonces, a la hora de analizar estos temas, y creo que México está en una posición muy fuerte a este respecto, ¿no? Hay que reconocer cuántos empleos en Estados Unidos dependen del comercio que se tiene con México, ¿no? Cuánto de esta relación genera crecimiento económico y vitalidad en ambos lados de la frontera. Son cosas que creo que el señor Trump todavía no ha analizado por completo en este momento, pero entre más lo vea, sin lugar a dudas va a apoyarlo. Va a apoyar el tipo de relación que hemos tenido entre nuestros países ahora por 30 años y la va a apoyar aún más. Good afternoon, Senator. Buenas tardes, soy Paola Migoya y trabajo aquí en el instituto. Mi pregunta es sobre el comercio. Con el TLC se crearon alrededor de 10 millones de empleos en ambos países, sobre todo en Estados Unidos. Se obtuvo una gran cantidad de inversión de México en Estados Unidos y, como saben, también tenemos ahora una reforma energética muy grande. En los últimos años tuvimos 4 ductos que cruzan las fronteras, transfronterizos, con el gas. Entonces, lo que está en juego es mucho, tanto para Estados Unidos como para México. Y como dijo el señor Trump, pues es un señor de negocios y finalmente el dinero es lo que lo mueve. Entonces, incluso si su discurso es perjudicar la relación de negocios que hemos desarrollado al paso de los años, aun si este es el discurso que tiene, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué podemos esperar a este respecto? Porque, por un lado, pues sí, podemos hablar mucho, ¿no? Porque obviamente los electores que lo apoyaron quieren ver que haya sangre, digamos, en el ring, pero hay otras áreas que incluyen lo que está en juego ahorita. Estamos hablando de mucha inversión, una gran cantidad de negociación, todo lo que se ha desarrollado al paso de los años con Estados Unidos. Y hay muchos problemas en común, también la seguridad, el narcotráfico, asuntos ambientales también, incluso con todas las políticas con las que él está hablando. Entonces, ¿qué considera al respecto? Específicamente sobre esos temas, ¿cuál es su opinión? Creo que yo analizaría el comercio en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, desafortunadamente, yo creo que hay pocas expectativas que algunos acuerdos comerciales se consumen. El acuerdo transpacífico está muerto, ya no vamos a tener este acuerdo transpacífico. El TLC potencialmente se podría reabrir, pero creo que el señor Trump tiene que tener cuidado con lo que está deseando, ¿no? Cuando hablamos del TLC, porque creo que México y Canadá están en una posición mucho más fuerte ahorita que hace 25 años. Y a la hora de hacer estas negociaciones podemos perder terreno en lugar de ganar cosas en las negociaciones. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado a ese respecto. El señor Trump hizo una promesa
extraordinaria a toda la clase desempleada en nuestro país, y le dijo que iba a regresar todos los empleos. Hizo un esfuerzo de relaciones públicas muy importante para anunciar que se iban a crear como 500 empleos en uno de los servicios de telefonía hace una semana, y entonces realmente hay dudas sobre cuántos empleos realmente se están salvando y cuántos se están conservando. Entonces, a pesar de que ha cambiado su postura en muchos temas ahorita, creo que no va a cambiar su postura en el área comercial en el corto plazo. Y esto va a pasar porque hizo compromisos que yo creo que ayudaron mucho a que ganara la elección. Sin embargo, a largo plazo, la globalización es inevitable, y entre más nos integremos económicamente y culturalmente, esta interdependencia e integración se va a volver una realidad que no podemos ignorar. Y desde un punto de vista transaccional, yo creo que Estados Unidos gana mucho con todos los acuerdos comerciales que tiene. Es algo que hemos platicado mucho en los últimos días, y desafortunadamente aquellos que apoyamos los acuerdos comerciales realmente no estamos mandando los mensajes adecuados y correctos sobre estos acuerdos comerciales, y creo que tenemos que hacer esto de mejor manera. Y creo que con el paso del tiempo, porque apoyo fuertemente y creo que esta integración va a continuar, estoy confiado de que nuestro país va a tener lógica, ¿no? Y va a buscar una política comercial que funcione, pero esto no va a suceder en el corto plazo. Senador Miguel Barbosa, bienvenido. Tomaremos una última pregunta, si quieres plantearla de una vez. Hi, Senator. My name is Ana. Hola, senador. Soy Ana Martínez, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Mi pregunta es más para el futuro, ¿no? En lo que es la política interna de Estados Unidos. En un, caso hipotético que los demócratas recuperen todo en 4 años, ¿cómo creen que van a resolver este problema del colegio electoral? ¿Es algo que van a cubrir, que van a tratar o no? Porque ya vimos que no ha beneficiado al programa demócrata, al Partido Demócrata en 2 ocasiones. ¿O va a ser un problema que ahí se va a quedar para siempre? Muy buena pregunta. Ha habido alrededor de 700 intentos en 200 años de eliminar el colegio electoral. La última vez que se intentó fue en 1969, porque en los 60s tuvimos 2 elecciones que fueron muy cercanas. En 1960 fue nada más una diferencia de cientos de votos, y en 1968 con menos de 1,000 votos, creo que estaba en 1,000 votos la diferencia. Entonces ha habido esfuerzos para eliminar el colegio electoral. Se hizo en ese momento, fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero nunca por el Senado. Como saben, es parte de nuestra Constitución, entonces tiene que ser aceptada por 2/3 de la Cámara de Representantes, 2/3 del Senado y 2/3 de votos en el país. Y estos pequeños estados nunca van a eliminar o a dar el poder que en este momento tienen a la población. Entonces realmente estoy muy pesimista. No creo que el colegio electoral desaparezca en el futuro cercano. Senador Daschle. Ahora pasaremos a la sección de temas específicos. Después habrá oportunidad para otras preguntas y respuestas. Por lo pronto, entonces, le daremos el uso de la palabra con el tema de seguridad y política exterior, la visión mexicana, Alejandro Ope, y por parte de Estados Unidos participará el doctor Michael Wartz. Entonces, Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias al Senado, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez, muchas gracias al Center for American Progress. Bienvenidos a nuestros invitados. Creo que el senador mencionó algo que yo creo que es muy importante, que es que a Trump hay que tomarlo en serio y hay que tomarlo literalmente. El gobierno de México no ha hecho ninguna de las dos cosas. No lo toma en serio y no lo toma literalmente. Aquí intentamos hacer las dos cosas.
y cuando lo hacemos, francamente, lo que escuchamos nos horroriza. En términos de la seguridad nacional de México, esta es tal vez la mayor amenaza, si tomamos literalmente y tomamos seriamente lo que dice Trump, tal vez la mayor amenaza que está enfrentado este país en 80 años. Pensamos en términos de varios componentes de la relación en materia de seguridad. En términos de seguridad fronteriza, no creemos que vaya a construir el muro, no porque no quiera o no porque México no vaya a pagarlo, porque no lo va a pagar, sino porque hay muchas maneras de endurecer la frontera que no pasan por la construcción de un solo metro de muro. Se puede desplegar más personal de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza se ha duplicado en tamaño desde 2000 a la fecha. Se puede desplegar más tecnología entre puertos de entrada. Se pueden endurecer controles aduaneros y migratorios en los puertos de entrada. Y eso tiene implicación severa al lado mexicano, que ya vivimos post 11 de septiembre. El endurecimiento de la frontera incrementa el valor de aquellas formas, modalidades y rutas de tráfico ilícito que persisten. Y al volverse más valiosas, se vuelve mayor el incentivo a disputarlas violentamente. Hay una buena cantidad de evidencia académica que apunta a una correlación entre el endurecimiento de la frontera del lado estadounidense y la violencia homicida del lado mexicano. Segundo término, las deportaciones de migrantes. El presidente electo ha mencionado la cifra de 2 a 3 millones de migrantes con presuntos antecedentes penales. Sabemos que ese es un número básicamente inventado, que no hay ni cerca esa cantidad de personas, pero lo que sugiere es que va a deportar, que ese debe ser el piso. Es el piso, no el techo de deportaciones. La administración Obama, si mal no entendemos, deportó 2.8 millones de migrantes en 8 años. Es previsible que una administración con un sesgo mucho más restrictivo en la materia pueda hacer considerablemente más. Y de nuevo, eso tiene implicaciones para las comunidades fronterizas del lado mexicano. Particularmente en un entorno de tensión entre los dos países, podrían limitarse o suspenderse los programas de repatriación ordenada, lo cual significaría que el grueso de los migrantes serían simplemente depositados en la frontera con México. Y eso genera un caldo de cultivo para el reclutamiento de grupos criminales. Tercer término, en términos de drogas y narcotráfico, el presidente electo no ha sido muy explícito en la materia, pero lo que ha mencionado apunta a una retórica de guerra contra las drogas, ¿no? Cuando su solución por ejemplo, el problema de la heroína, lo mencionó en varios momentos en la campaña, el problema de los opiáceos, era build the wall. Considerando que toda la heroína que se consume en los Estados Unidos al año cabría entre 1.500 a 2.000 maletas, es difícil suponer que eso se detiene con un muro. Pero sí habla de que alguna de la evolución que había tenido la política de drogas en Estados Unidos en los últimos 10 a 15 años podría fácilmente revertirse, ¿no? Sabemos que el Jeff Sessions, la persona que el presidente Trump ha nombrado para ser procurador general, tiene una actitud más bien negativa hacia los experimentos estatales de legalización de marihuana. Eso tiene implicaciones de mercado para México, porque esa marihuana legal en los Estados Unidos estaba sustituyendo exportaciones de México. Y también tiene implicaciones, porque tiene implicaciones en términos de quién elegirán para a las agencias que más interactúan con México, particularmente la DEA. Y más en general, en términos de la cooperación bilateral. Nuestra impresión del lado mexicano, y ustedes tal vez nos puedan corregir en ese sentido, es que este es el final de la iniciativa Mérida, para todo fin práctico.
Difícilmente, no es que los recursos que provenientes de Estados Unidos del sistema militar fueran particularmente importantes o no cambiaran la ecuación, nunca pasaron a ser 1 o 2% del gasto de seguridad en México, pero sí en términos de la arquitectura de la cooperación bilateral, esto creo que podría sufrir un retroceso importante. No porque vaya a dejar de haber cooperación entre agencias de ambos países, sino porque esa cooperación va a quedar desinstitucionalizada y muy probablemente sea mucho más dependiente de relaciones entre pares de agencias o incluso relaciones personales entre funcionarios. No es improbable que, digamos, en un escenario de esto podamos regresar al entorno de desconfianza mutua y de recriminaciones cruzadas que caracterizaban la relación de seguridad entre los dos países hasta los años 90. Y la realidad es que del lado mexicano hay relativamente poco que se pueda hacer para contener este tipo de medidas, salvo una que tal vez sí debería de preocupar del lado estadounidense de la frontera, que es México puede dejar de cooperar en algunos temas que son potencialmente centrales para Estados Unidos, particularmente en la contención de flujos migratorios provenientes de Centroamérica y de otros terceros países. Y hay también un sinnúmero de protocolos, memorándums de entendimiento, acuerdos bilaterales, incluso arreglos informales que hacen gobernable la frontera de ambos países. Esa cooperación muy cotidiana, muy directa, pudiera sufrir un retroceso importante y generando condiciones de inseguridad de ambos lados de la frontera. Es decir, la única arma que se tiene en esta relación asimétrica es dejar de hacer cosas, ¿no? Bueno, yo con esto tengo mis Doctor West, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la hospitalidad, senadores, amigos de CIDE. Es un honor estar acá en el Instituto Belisario Domínguez y poder participar en ese importante debate. El último punto que hizo Alejandro es muy importante, porque el elefante en la sala es el nacionalismo y el populismo que la época que vivimos ahora en Estados Unidos, como describió el senador Desha. Y también somos conscientes de que hay un nacionalismo en el lado mexicano que también nos puede llevar a una situación más difícil. Pero con el cambio de la administración norteamericana en los próximos meses, vamos a ver cosas bastante rápidas. Sobre todo que la cooperación de seguridad no se realiza en un vacío. Si no hay cooperación, si no hay contactos entre funcionarios y gobiernos, y si no encontramos una forma de cooperar, aunque sea muy difícil y complejo, eso va a ser para una desventaja de los dos países. Porque la relación entre Estados Unidos y México en general se define por la amistad en los últimos años y la cooperación. Si eso se cambia y se define en el futuro por tensión y desacuerdo, eso tendrá impacto a los intereses nacionales claves de México y de Estados Unidos. Y por eso yo creo que es muy importante reconocer que la cooperación en términos de seguridad es esencial ni solo para los Estados Unidos y ni solo para México, pero también es esencial para que sigan creciendo nuestros dos países. Y aunque sea difícil la situación, y lo que describió el senador Daschle tal vez no nos da tanta expectativa para que las cosas sean fáciles. Pero al mismo momento yo creo que hay que tomar un paso hacia atrás y ver el contexto que vivimos en los últimos 8 años, porque hemos logrado ciertos pasos hacia adelante. El hecho de que la administración de Barack Obama fue la primera administración estadounidense que públicamente reconoció que hay una responsabilidad compartida de Estados Unidos por los problemas con la droga y la violencia aquí en México, desde el lado mexicano ha sido normal, realista y esperado. Desde la perspectiva estadounidense fue un paso difícil, bravo y importante.
Y yo creo que nosotros tenemos que defender esas posiciones para aclarar que nosotros no vamos a ir hacia atrás, porque esta palabra del presidente norteamericano, indirectamente diciendo que los ingresos generados por el consumo de droga en Estados Unidos proporciona el elemento vital para las organizaciones que están causando tanto daño a la fábrica social aquí en México, ha sido un paso tremendamente importante. Lo mismo que se puede decir con respecto a la violencia en México y las ventas de armas en los Estados Unidos. Y el reconocimiento de esa responsabilidad compartida fue un momento simbólico clave, y ese momento hay que defenderlo en los debates con la futura administración que entra el enero 20 en nuestro país. Obviamente, nosotros todavía tenemos cosas que lograr en Estados Unidos. Ejemplo uno es la área de control de armas de sentido común, donde nuestro sistema político ha fracasado. Y yo personalmente lo admito, yo creo que ese fracaso es un fracaso que va a continuar bajo esa nueva administración en el futuro. Va a seguir generando problemas para nuestro país, pero también para la relación bilateral, porque puede ser que se aumentan las tensiones por esa falta de política de sentido común. Con respecto al consumo de drogas ilegales, en los últimos 8 años ha habido cambios importantes en Estados Unidos. Eso también son logros que tenemos que defender. Por primera vez se discute ese problema en términos de una epidemia de salud pública y menos como un problema de aplicación de ley. También muy importante defender esa posición, porque como Alejandro, como tú mencionaste, esta retórica de ley y el orden de la campaña de Donald Trump y el hecho de que el procurador general designado Jeff Sessions nunca se vio expuesto a la sospecha de que era un liberal. Esto va a hacer la situación más difícil, más complejo para nosotros. Y el retorno a una mentalidad, a una guerra contra las drogas, sería catastrófico para la relación bilateral, y el impacto aquí en México será muy negativo. Entonces yo creo que el trabajo para el 2017 y el 2018 ya está definido, y nosotros queremos formar parte de ese trabajo. Al mismo tiempo, yo creo que también es importante, no solamente por México propio, pero por los debates en Estados Unidos y la forma en que hablamos sobre México, reconocer que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una preocupación, tanto en el gobierno como en la sociedad civil y en el sector privado, acerca del Estado de Derecho aquí en México. Y obviamente eso no es una tarea de un gobierno extranjero intervenir aquí y discutir cómo está esta situación, pero la cuestión de instituciones y de cultura política con respecto a esos problemas que son significativas en algunas instituciones en el estado, con referencia al Estado de Derecho e institucionalidad aquí en México, también tiene que ser parte de la discusión. Y yo creo que aquí tenemos como NGOs o como instituciones intelectuales un papel que jugar para establecer un debate que al mismo tiempo no solamente avanza la discusión, pero también refleja para el ámbito político norteamericano de que las cosas se están avanzando aquí en México. Yo creo que para nosotros aquí, estando aquí y con la presencia del senador Daschle, queremos enseñar que estamos listos para esa lucha que nos espera en los próximos 8 o mejor 4 años, esperemos que no sean 8. Y nos encontramos en una situación donde hay muchos grupos sociales, políticos e intelectuales en Estados Unidos que saben que hay una responsabilidad de asegurar que la relación entre esos dos países no se desintegra. Aquí estamos dispuestos a meternos a la lucha y les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder ser parte de ese debate. Muchas gracias, doctor Wertz. Ahora hablaremos del tema de migración. Como se informó al inicio, no pudo asistir por temas de salud Daniel Restrepo, pero nos acompaña para hablar del tema de migración Jorge Durán, que es profesor de la Universidad de Guadalajara, quien dará la visión de México. Profesor Durán, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Quisiera repetir las palabras que
con las cuales empezó el senador diciendo que las palabras y el posicionamiento de Donald Trump hay que tomarlo seriamente y literalmente, en especial en el asunto migratorio, porque sobre muchos puntos ha hablado de manera bastante ligera. Sobre NAFTA ha dicho de que es un desastre, pero no ha dicho realmente qué cosa es lo que quiere hacer. Que quiere renegociar, pero no tenemos algo realmente preciso. Sobre migración, en su discurso en Phoenix, la tarde en que regresó de México, dio un discurso preciso, con 10 puntos que hay que tomar en cuenta y que hay que tomarlos literalmente. Y el asunto es muy serio. Empieza diciendo de que va a construir el muro y que México lo va a pagar. Tolerancia cero para todos aquellos migrantes considerados criminales, pandilleros, pero también aquellos que abusaron de su visa, ¿no? O entraron o están en alguna situación ilegal. Es decir, el panorama es amplio y general, ¿no? Aunque se va a enfocar sobre el aspecto más evidente de aquellos considerados criminales, que también es continuación de la política de Obama. Otro de los puntos que menciona es el fin de la política catch and release en la frontera. Es decir, se acabó esa tolerancia de aquellos primeros migrantes que en un primer intento quieren cruzar la frontera, sino de que en ese momento van a ser detenidos y van a ser procesados y van a ser encarcelados por algún tiempo. Entonces, la situación pasada en la cual vivimos pues cerca de 100 años de esta política de catch and release se acaba con este proyecto de Trump. Otro de los temas es haber amenazado directamente a las ciudades santuario. Y las ciudades han respondido claramente. Y en ese sentido yo creo que es muy importante de que en este proceso no estamos solos. Hay muchos sectores, ¿no?, de apoyo, ¿no?, a la comunidad migrante. Muchos sectores interesados en la mano de obra migrante. Un profesor de la Universidad de Coahuila dice acerca de los empleadores tejanos que son adictos a la mano de obra barata. Y eso, ahí está su margen de ganancia. Es decir, hay muchísimos, ¿no?, que se aprovechan de la mano de obra barata, y hay 5 millones de migrantes en situación irregular. Otro de los puntos que ha tratado es cancelar DACA y DAPA, estas decisiones presidenciales que favorecían a aquellos migrantes jóvenes que se habían socializado y que habían estudiado en los Estados Unidos, que era uno de los, podríamos decir, el único avance significativo de la administración Obama en tema migratorio. En fin, el panorama, si lo tomamos literalmente, hay detrás un programa bien estudiado. Es decir, no se trata de una opinión, de una improvisación. Es decir, está atacando todos los puntos fundamentales. Ciertamente con mucha desinformación en cuanto a números. Por ejemplo, la migración mexicana hace 9 años que decrece de manera significativa. Éramos cerca de 7 millones de migrantes irregulares en los Estados Unidos, ahora somos 5.5. Es decir, es un decrecimiento realmente notable de la migración indocumentada. Y esta tendencia va a seguir. Porque el factor fundamental es que ya no somos una población expulsora de mano de obra en términos demográficos. Es decir, ya no estamos creciendo como en los años 70 a un ritmo de 7 hijos por mujer. Ahora estamos creciendo a 2.3. Y las familias mexicanas ya no les dicen a sus niños y a sus hijos vete al norte,
porque quieren que se queden. El problema fundamental es el salario. Es decir, hemos resuelto el 50% del asunto, que era esta presión demográfica significativa que tenía México, ¿no? Lo que nos queda es resolver el asunto del salario, ni siquiera mínimo, del mini salario en el cual estamos metidos desde hace tantos años. En el momento en que podamos cambiar eso de manera significativa, no ese 10%, ¿no?, que se acaba de incrementar, hay evidencia empírica de muchos lugares en México en donde cuando una persona, y no solo una persona, porque hoy día trabajan 2 o 3 miembros de una familia, ganan 3 salarios mínimos, ya no es, el cálculo costo-beneficio ya no es significativo para ir a los Estados Unidos. Entonces, realmente el dilema es crecer, ¿no?, en el salario general a nivel de 3 salarios mínimos. 1.200 pesos a la semana, trabajando ya fundamentalmente 2 o 3 miembros de la familia, ¿no?, ya no resulta realmente interesante, dado los costos de vida en los Estados Unidos, dado los salarios en el otro lado y dado el costo que tiene cruzar la frontera, que hoy en día cuesta $5,000, son 100,000 pesos, ¿no?, que significa una cantidad que muy poca gente lo puede lograr. Es decir, estamos nosotros a punto de dar ese paso, ¿no?, en donde si tenemos damos reversa económicamente, pues este proceso puede entrar en una espiral, como se está dando en Centroamérica, donde los migrantes no es que vayan para ganar más, van porque no tienen otra salida, que la de tratar de ir a los Estados Unidos. Nosotros no estamos en esa situación. Sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en cuanto a mejorar las condiciones del salario, en México, para poder contrarrestar esta situación. La migración va a la baja en los últimos 9 años en números que son aprobados y corroborados por el Homeland Security. Es decir, no se trata de una ficción. Entonces estamos en un momento clave, ¿no?, en donde incluso con una deportación masiva, los principales afectados van a ser las familias. Y el sector que mayoritariamente van a deportar es aquel, cerca del 50% de los posibles deportados ya vivieron más de 10, 15, 20, 30 años en los Estados Unidos y tienen recursos acumulados, tienen la casa en su pueblo, tienen alguna inversión en los Estados Unidos, tienen algunos ahorros. No se va a ir sobre el país, se va a ir sobre los ahorros de estas personas, que van a poder, nosotros obviamente el país va a resentir en otro sector que está muchísimo más desprotegido, pero la deportación no va a ser una catástrofe, si lo pensamos, ni tampoco va a ser una que tenga la capacidad de hacer una deportación masiva como se hizo en los años 30 o como se hizo con la operación Wetback. Lo que estimamos es que va a haber un aumento en las deportaciones, que están actualmente alrededor de 300,000 al interior de los Estados Unidos, pueden subir a 400, máximo a 500, pero no va a haber una deportación masiva. Sin embargo, tenemos que estar preparados. ¿Preparados dónde? En aquellos estados donde hay mayor presencia de migrantes irregulares, que son los últimos que se incorporaron al proceso migratorio, como Veracruz, por ejemplo, Chiapas, Yucatán, Puebla, Oaxaca, no Jalisco, Michoacán o Guanajuato, que ya tienen una tradición migratoria muy amplia, que tienen amplias redes y que tienen amplios recursos en los Estados Unidos y en México. Gracias. Muchas gracias, profesor Durán. Ahora hablaremos del tema de comercio y le daremos el uso de la palabra a Carlos Heredia, del CIDE. Gracias, doctor Esquivel. En el tema económico,
distinguiría yo varias aristas, varios temas o subtemas sobre los cuales hay que echar luz. Quizá el más notorio de ellos, epidérmicamente, ha sido el hecho de que el peso se ha devaluado sensiblemente frente al dólar, incluso desde que se conoció que Donald Trump sería el candidato republicano. Comentaba yo esta mañana que hay una imagen muy significativa de la televisión estadounidense que justo en el momento en que Donald Trump hace su discurso de la victoria, en la parte superior izquierda de la pantalla aparece el dato del tipo de cambio México-dólar, que esa noche perdió 8.9% el peso frente al dólar. O sea, un golpe muy fuerte en el sentido de que trastoca pues todas las expectativas económicas mexicanas, digamos, disloca la planificación del presupuesto de egresos, de las finanzas públicas, de la deuda pública y sobre todo siembra, lo que ya apuntaba el senador, una gran incertidumbre. A esto, evidentemente, esto se debe no solo a un factor externo. Ya los distintos analistas, entre ellos el doctor Esquivel, dicen, bueno, los factores subyacentes de la devaluación del peso frente al dólar tienen que ver con razones estructurales de la economía mexicana, un endeudamiento muy acelerado y mucho más allá incluso de lo que se reconoce oficial y abiertamente. Y si faltaba la cereza del pastel, el gobernador del Banco de México, que había sido visto como baluarte de la estabilidad cambiaria y de la contención de la inflación, el doctor Agustín Carstens anuncia que dejará su cargo el 1 de julio para ocupar la titularidad del Bank for International Settlements, del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Un segundo ingrediente que es crucial es, por supuesto, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí hay también distintas maneras de enfocar el asunto. Desde la tecnocracia mexicana, la consigna es defender a capa y espada el Telecán. Es decir, el objetivo es mantener el status quo. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos como nación es si el objetivo es defender un tratado per se o es realmente aprovechar la oportunidad para revisar lo que haya que revisar, incluso sin que le muevan del lado de Estados Unidos, y entender que los tratados comerciales son un instrumento de política económica y no un fin en sí. Del lado estadounidense, ya lo ha expresado el senador Daschle, no tenemos certidumbre respecto de hasta dónde llegará el presidente Trump. Yo la lectura que hago en este momento es que él ha dicho: queremos mejorar el NAFTA, el TLC, para los estadounidenses. ¿En qué se traduce eso específicamente? Todavía no lo sabemos, pero mi lectura muy preliminar es que él no está preguntando: a ver, México, ¿cuántas fichas tienes? A ver, Canadá, ¿cuántas canicas traes? Él está diciendo unilateralmente: yo voy a plantear la mejora para Estados Unidos y mis contrapartes, mis interlocutores, lo van a tomar, y si no lo toman, entonces ya doy el siguiente paso, que podría ser apelar a aquel artículo del propio tratado que señala que cualquiera de las partes puede retirarse, emitir una nota de intención para retirarse del tratado, avisando con 180 días de anterioridad a sus socios.
quizá los colegas estadounidenses nos puedan dar mayor luz sobre exactamente la naturaleza jurídica de un tratado internacional en los Estados Unidos que entiendo que tiene que ser ratificado por 2/3 partes del Senado, y un acuerdo ejecutivo que solo requiere mayoría simple en ambas cámaras. Entonces estamos a la expectativa, pero a mí lo que me queda claro es que, como ya señalaba el doctor Jorge Durand, tenemos mucho que revisar, haga lo que haga o deje de hacer el señor Trump en términos de la política comercial mexicana, en términos de la política de castigo salarial y de represión de la masa salarial que ha habido en la economía mexicana, tema que el doctor Esquivel ha tratado in extenso. Y eso me lleva al siguiente subtema, que es el Tratado de Asociación Transpacífico, que ya abordó el senador Daschle, y que yo me quedo con la impresión de que en un principio al menos la postura oficial mexicana apuntaba a hay que estar porque está Estados Unidos y por lo tanto no podemos dejar de estar si está Estados Unidos. Lo cual nos remite a una pregunta crucial, que es ¿cuál es el interés nacional mexicano? ¿Cómo define el Poder Ejecutivo, el depositario del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el interés nacional en las negociaciones comerciales internacionales, y cuál es la participación del Senado en este proceso de, digamos, de seguir, de observar, de vigilar, de comentar, de opinar sobre los tratados internacionales según la Constitución? Y esa pregunta pues sigue abierta. Aquí siguieron dándose foros sobre el TPP cuando el presidente electo Trump ya había anunciado que en el primer día de su mandato emitiría una nota de intención para sustraer a Estados Unidos del proceso de ratificación. Hay que recordar que el TPP fue firmado en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de este año, y entró en un periodo de ratificación inicialmente de 24 meses. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo el TPP sin Estados Unidos la palabra que él usó es meaningless, lo que quiere decir que no tiene sentido o no tiene significado. El senador ya nos dijo el TPP está muerto. Pero ¿qué sigue? Eso nos lleva a la siguiente interrogante, un estudio geopolítico de cuál va a ser el papel de China en el escenario internacional y sobre todo en el Asia-Pacífico. Hay que recordar que los miembros del TPP tienen como requisito sine qua non pertenecer al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el APEC, que se acaba de reunir en Lima, Perú, los días 19 y 20 de noviembre, y en donde el líder chino Xi Jinping dijo China está preparada para tener un protagonismo más dinámico, incluso dijo en el impulso al libre comercio en el mundo. La paradoja de esto es que algunas lecturas sobre el TPP lo etiquetaban como un instrumento geopolítico de contención de China en el escenario internacional, más un instrumento geopolítico incluso que un tratado comercial. Y ahí pues de igual manera conversaba yo con el senador antes de empezar la sesión respecto de esta comunicación telefónica que ha habido entre el presidente electo Trump y la presidenta de Taiwán, y lo que esto significa geopolíticamente, que rebasa el objetivo de esta sesión. Finalmente, yo creo que la gran pregunta respecto a si estamos llegando a un fin de ciclo
no a un final absoluto, sino a un fin de ciclo de los tratados comerciales convencionales como los hemos conocido a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años. Yo no tengo la respuesta, pero me parece que es una pregunta pertinente, dado que durante décadas se asumió que el equivalente de globalización era el tipo de internacionalización que hoy tiene lugar y que cada vez más, y lo señalaron tanto el senador Sanders como Donald Trump en su momento, está orientado hacia convertirse en una carta de derechos de las grandes corporaciones. Esa pregunta está sobre la mesa y creo que nos remite, y con esto termino, al punto de cuáles son las transformaciones que los mexicanos queremos y debemos impulsar en nuestra economía en este momento, y que el seguidismo por el cual nosotros simplemente nos ceñimos a lo que Estados Unidos decidiera ya no nos sirve. Muchas gracias, doctor Heredia. Hablaremos ahora del tema de política exterior. Sobre este tema tendremos dos participaciones. En primer lugar, la participación del doctor Carlos Bravo Regidor, que es profesor de investigador del CIDE, y en segundo lugar, del doctor Michael Wertz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero hablar sobre las bases internas de la política exterior mexicana, de la respuesta mexicana ante Donald Trump, y básicamente quiero poner sobre la mesa tres argumentos. El primero es más como una preocupación, el segundo es una paradoja y el tercero es una propuesta. Mi primer argumento, la preocupación, tiene que ver con quizás en lo que ha sido la recepción mexicana del triunfo de Trump. Hemos puesto el énfasis en todo lo que representa, digamos, de amenaza el triunfo de Trump para México como país. Pero quizás después de esa primera impresión, habría que hacer un segundo análisis relativo a quiénes son los ganadores internos en México con el triunfo de Donald Trump. Los ganadores y los perdedores, digamos. Yo detecto al menos dos agendas de, digamos, activismo o de política pública que pierden con la victoria de Donald Trump y el correlato de quiénes son los que ganan. La primera agenda es la agenda de derechos humanos. Por mucho tiempo el tema de la promoción y la protección de los derechos humanos estuvo entre las prioridades de la política exterior norteamericana con respecto a México. Y tengo la impresión de que con Donald Trump eso va a cambiar. No le he escuchado ni un solo discurso a Donald Trump, no le he leído ninguna propuesta de política pública, no he visto ningún nombramiento que tenga algo que ver remotamente con los derechos humanos. Y creo que en ese sentido, uno de los ganadores internos en México con la victoria de Donald Trump es lo que podríamos denominar así muy vagamente como el establishment del aparato de seguridad. Para decirlo, digamos, como rápidamente, creo que tienen motivos incluso para celebrar que Estados Unidos ya no va a estar dando lata con eso de los derechos humanos. Un segundo tema es el de la corrupción. También recuerdo haberle escuchado a Hillary Clinton varios discursos, de hecho, hablando sobre la importancia del Estado de Derecho y del combate a la corrupción en México, e igualmente creo que ese tema no está en la agenda ni entre las prioridades de Donald Trump. Eso es una mala noticia para muchos, pero creo que también es una buena noticia para ciertos actores, ciertas, digamos, áreas o grupos en México. En general me parece que lo que se alcanza entre
entrever, como ya adelantaba el senador Daschle, sobre la coalición que está armando Donald Trump en su equipo de gobierno con la derecha extrema, con los generales, con la gente, digamos, de negocios, y quizás hay un cuarto grupo que son, digamos, los miembros de su gabinete que, digamos, son del Partido Republicano, ¿no? Lo que yo alcanzo a ver por ahí sobre cómo se puede traducir ese personal en política y esa política en posiciones respecto a México, tiene que ver más bien como con negocios y una concepción del Estado de Derecho que no necesariamente significa lo que en inglés se dice rule of law, sino más bien lo que significa law and order. Y eso, bueno, me parece preocupante, esos posibles ganadores internos con la victoria de Donald Trump. Lo segundo que quería decir tiene que ver con lo que me parece una suerte de paradoja en la opinión pública mexicana, la reacción de la opinión pública en México respecto a Trump. Porque bueno, ha habido muchas encuestas, yo consultaba hoy por la mañana varias que se han publicado entre septiembre y diciembre por lo menos, respecto a cómo valoran los mexicanos la figura de Trump, el triunfo de Trump, qué creen que significa para México. Y creo que estamos ya viendo una reacción nacionalista en México de rechazo, de agravio, de oposición interna a Donald Trump. Pero al mismo tiempo hay evidencia, si bien no directamente vinculada con el tema de Trump, pero sí evidencia, por ejemplo, bastante seria y sistemática sobre las actitudes de los mexicanos respecto al mundo. El CIDE, donde trabajo, hace periódicamente una encuesta al respecto. Y en esa encuesta se observa que los mexicanos somos particularmente aversos al conflicto en materia internacional. Y creo que también hay algo de eso en la reacción de la opinión pública frente a Trump. Hay esta paradoja de, por un lado, es una reacción nacionalista, pero por el otro lado una reacción en la que sí se alcanza a ver cierta aversión al riesgo, cierta como cuestión de, pues no, ya llegó ese señor a la presidencia, pero mejor es no pelearnos, ¿no? Me parece incluso que que una de las expresiones de esa paradoja está en la reacción de buena parte de la clase política en México. El gobierno por lo pronto ha optado, digamos, por una posición muy discreta, muy modesta, de no confrontar, ¿no? De seguir como el rumbo de la cortesía, incluso con lo de la invitación a Trump cuando era candidato y demás. Pero creo incluso que la clase política en general, incluso quienes han sido más críticos, se han quejado o han sido críticos, voy a usar una bonita expresión mexicana para decir eso, se han quejado con la boca chica. Y creo que eso tiene que ver también seguramente con el cálculo, y en las vísperas además del 2018, de, bueno, todos queremos darle voz al agravio, pero nadie quiere ser visto como el buscapleitos con Trump. Me parece interesante esa paradoja respecto a su expresión en el comportamiento de la clase política mexicana. Y por último, quisiera terminar con una modesta propuesta, ya que el gobierno de la República se ha empeñado en optar por una respuesta discreta, una respuesta de bajo perfil. Creo que hace falta una presión interna que fortalezca la posición de negociación del gobierno mexicano frente al gobierno de Estados Unidos. En relaciones internacionales hay este concepto que se llama el juego a dos niveles, que tiene que ver con cómo los gobiernos pueden utilizar las presiones internas para mejorar su posición en negociaciones con el exterior, o viceversa, utilizar las presiones externas para mejorar su posición en las negociaciones al interior. Creo que a México le está haciendo falta presión, le está haciendo falta oposición, le está haciendo falta organización. No se trata nada más, no es para debilitar al presidente, al contrario, es para ayudarle al presidente, a pesar de la posición por la que él ha optado, a mejorar su posición
como representante de México en la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Y para terminar, citaré a un ideólogo priista que decía que lo que resiste, apoya. Muchas gracias. Bueno, como que ya vamos muy avanzados con el tiempo, yo solamente quise añadir 2 puntos, porque yo creo que México como un país con 100 millones de personas y con su integración a la economía global tiene no solamente interés en estabilidad global, pero también tomar más responsabilidad. Por eso quise compartir los dos puntos con respecto a política exterior de la administración que entra el 20 de enero que más me preocupan. Primero, la cuestión del tratado nuclear con Irán. Es obvio que en la administración de Donald Trump se encuentran algunas personas que quieren revisar ese tratado. Técnicamente, para Donald Trump va a ser muy fácil crear una nueva dinámica porque el presidente estadounidense tiene que firmar una renuncia para renovar las sanciones. Si él se niega a firmar esa renuncia, las sanciones desde los Estados Unidos inmediatamente se aplican en contra del Irán. Si él decide caminar ese camino, y es una probabilidad, entonces podemos ver una situación en que el gobierno de Irán, el régimen musulmán, reinicia el desarrollo de un arma nuclear, con impacto tremendo para la región, porque es obvio que entraríamos en una competencia entre armamento nuclear con respecto a las decisiones que toma el gobierno en Arabia Saudita, en Egipto y potencialmente en Turquía. Entonces yo creo que eso es importante, que México también trata de implementar el peso en la diplomacia internacional que tiene y con respecto a las discusiones con Estados Unidos en asuntos que son fuera del ámbito inmediato que estamos discutiendo hoy noche. Un segundo punto, y yo creo que aquí México tiene igual intereses claves y básicas y esenciales. Tiene que ver con el juicio de Donald Trump que la OTAN y la Unión Europea, las principales estructuras de la estabilidad occidental, europea y estadounidense y mexicana, las principales herramientas del siglo XX y XXI ya son obsoletas. Lo que pasa es que si en el contexto en que el presidente electo Trump estaba celebrando la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea y ha llamado la OTAN obsoleta, al tiempo en que está tratando de elevar la relación con Vladimir Putin y Rusia, nos está llevando a una situación muy difícil y muy complicada y muy peligrosa, dadas las estructuras internas de la Comunidad Europea que son difíciles y bajo mucha presión. Además, vemos la agresión militar absoluta de Rusia en Ucrania, la invasión de la soberanía de estados bálticos por parte de Rusia, los esfuerzos para dañar la OTAN y la Comunidad Europea con medidas de propaganda, soborno, desinformación y el apoyo directo financiero de partidos de la extrema derecha en Europa. Yo creo que existe un riesgo de que la retórica de Trump convenza a Rusia de que hay una zona gris en que una posición más agresiva no tendrá consecuencias. Y nosotros, dentro de pocos años, nos encontraríamos en una situación en que los fundamentos del mundo occidental democrático están en cuestión. Yo creo que esos son los 2 puntos que yo quería comunicar, porque son claves y requieren la inversión de capital político, no solamente de los países que son afectados inmediatamente, pero también de nuestros aliados aquí en el ámbito hemisférico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que participaron en esta ronda. Por cuestiones de tiempo abriremos solo a 2 preguntas para cerrar la participación de los invitados. Así es que le daremos, pidió la palabra a la senadora.
Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la invitación del IBD al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques para poder estar en esta mesa tan interesante. Agradezco que nos hayan considerado. Yo quisiera lanzar algunas ideas que me parece que vale la pena que desde el lado mexicano podamos observar. Lo primero que diría es que creo que sí hay un punto de cambio, un fin de una era en donde los países que lideraban rule of law, la democracia, los derechos humanos, el libre comercio, ya no lo están haciendo y hay dudas de quiénes lo harán. No será más el Reino Unido por ahora y no será más Estados Unidos en el modelo que conocíamos previamente y nos obliga a preguntarnos qué sigue y me parece que en gran medida dependerá mucho de nosotros construir esta nueva relación que nos obliga. Yo no dejo de lado y hace rato comentaron algunos de las imágenes que se veían en momentos de punto de quiebre de la campaña y yo quiero traer a la mesa una frase que utilizaron en una gorra idéntica a la frase de Trump, por ejemplo el senador Jeff Sessions o Giuliani, que decía "Make Mexico Great Again", y eso dice mucho más de lo que su plataforma republicana señala. Dice más de lo que Trump ha dicho. Y me parece que es ahí donde habría que ver y buscar esos elementos que quieran de alguna manera llevar a cruzar los límites ya superados de nuestra relación bilateral. Primera cosa. Segundo elemento es sobre el tema de seguridad. Por supuesto comparto lo que Alejandro ha dicho. Si con Obama llegamos a 2.8, casi 3 millones de deportados, violando incluso en muchas ocasiones los memorandos de entendimiento, donde se violaban los puntos de internación, los horarios, mezclaban niños con criminales, pues no me puedo imaginar la realidad que viviremos en un escenario absolutamente con gente que no le interesa cuidar las formas y que no quiere tener una relación de cooperación en esta materia. Me preocupa mucho también el que haya un nuevo gobierno en unidad o en asociación o en alianza con quienes promueven desde la Asociación Nacional del Rifle el que la segunda enmienda se cumpla por cada individuo en Estados Unidos. Me parece que esto también nos debe llamar mucho la atención a los mexicanos, porque si de esta manera se ha venido alimentando con un gobierno que entendía que había que regular la venta de armas, pues creo que ahora estamos expuestos a que haya una sobreexportación ilegal, violando sus propias leyes aún más desde Estados Unidos a México y alimentando los grupos criminales. Me preocupa muchísimo también toda la cooperación que de alguna manera se venía dando en las extradiciones. Cuando México logra vencer el nacionalismo exacerbado y se normaliza y se institucionalizan las extradiciones, el intercambio de información y muchos otros elementos que después del 11 de septiembre, pues buscando que no hubiera esta vinculación, que ahora suena mucho más el decir la migración y la seguridad no están ayudando a limitar al terrorismo, cuando escuchas a gente del gobierno de primer nivel que ellos vieron letreros en árabe o en otro idioma que están guiando a los terroristas en la frontera para llegar a Estados Unidos, pues es muy preocupante y es importante cuestionarnos si queremos como país seguir cooperando. Yo me pregunto si el gobierno actual todavía tiene el plan de seguir en esta nueva relación con la extradición del delincuente Guzmán, porque eso suponía una cooperación de intercambio de información, porque eso suponía que nuestro procurador mexicano podía entrevistar también a cualquier otra persona en Estados Unidos, habiendo sido extraditado. Hoy yo tengo mis dudas si en realidad eso va a seguir ocurriendo. Me pregunto si México quiere seguir cooperando para que desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se cambió la ley de armas de fuego y explosivos para permitir que los agentes aduanales y para permitir que los agentes migratorios pudieran estar armados en los centros de trabajo en territorio nacional. Yo me pregunto si México quiere seguir avanzando en este sentido, en esta nueva realidad. ¿Valdrá la pena? En realidad queremos agentes migratorios y agentes aduanales armados con todas esas limitantes que hay de garantizar que no la saquen de su lugar de trabajo para hacer inspecciones previas en esta nueva realidad. Sinceramente creo que vale la pena todos nos lo cuestionemos. Sabemos que van contra las remesas, lo tenemos muy claro, lo han dicho.
el que haya en la plataforma republicana que van a echar abajo en los estados donde las licencias de conducir son una identificación válida para abrir una cuenta bancaria, pues es una manera de obstaculizar y dañar el flujo y las transferencias bancarias que reducen el cobro de remesas, comisiones ocultas, tipos de cambios distintos que lastiman a quienes reciben el dinero en este lado de la frontera. Yo quiero traer rápidamente un elemento muy importante, y es en el tema de la repatriación o deportación de personas con antecedentes criminales, porque en realidad no dice penales, dice criminales. Y en algunos estados ser criminal puede ser haber tenido un problema de violencia doméstica en tu casa, tener a tu perro en el techo, haber conducido en estado de ebriedad y ser sancionado, entre otras muchas cosas más. Y es ahí donde también habría que poner atención, porque ahí sí podrían encontrarse las razones y las motivaciones para llegar al número que supere los 3 millones de deportaciones que ya hizo en 8 años prácticamente Obama, y que pues en 4 años parecería que pudiera lograrlo también el presidente electo Trump. Muy rápidamente, yo diría que en política los espacios vacíos se llenan, y en política internacional se llenan más rápido. Yo creo que Japón tomará el liderazgo del libre comercio muy pronto. Por supuesto, no en la lógica del TTP, pero estoy segura que hacia allá se dirige. Si bien la amenaza de cesar el acuerdo con Irán, pues seguramente también en esta lógica de ganadores y perdedores, ahí pues yo digo que Israel resulta muy ganador, y esto traerá seguramente un realineamiento en la región. También habrá que ver qué hacer desde México para que Canadá no haga un sobreesfuerzo para buscar recuperar su situación privilegiada de relación con Estados Unidos antes del Telecan, y también de este lado de México ver que no vuelvan a caer los mexicanos en el abuso de la visa, que desde el 1 de diciembre se ha levantado finalmente, pero que seguramente se antojará para algunos mexicanos pensar en la opción de ir a Canadá antes de regresar a México y tomar estas oportunidades. Por último, yo diría, el multilateralismo se fue de recreo. La salida de Estados Unidos de todos los tratados que ha dicho, pues seguramente lastimarán este esfuerzo de democracia en la gobernanza internacional que se construyó, y por supuesto el cambio climático será el primer perjudicado. Por ahí dejo mis comentarios y agradezco mucho la tolerancia. Gracias, Gerardo. Recibe la otra pregunta. ¿Más tiene alguna pregunta que plantear? ¿Una última? Carlos Galín. Sí, breve, por favor. Sí, muy breve. Yo quería preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo se imaginan ustedes que podemos reforzar la relación México-Estados Unidos? ¿Qué vías, qué puentes ven ustedes que podemos ayudar a reforzar? Y particularmente, si ven alguna posibilidad de reforzar la relación entre el Senado mexicano y el Senado estadounidense. Yes, just a reaction to the comments, please. Yes, I think that there are Creo que hay verdaderas oportunidades para construir puentes en, creo, 4 áreas, y que yo alentaría mucho estas áreas. Primero, Congreso a Congreso, de Senado a Senado. Creo que hay mucho interés. El senador Jeff Flake, que estuvo aquí la semana pasada, y expresó un gran interés en estas relaciones, y él es republicano muy bien conocido, y expresó un gran interés en asegurarse que la relación entre México y Estados Unidos continúe siendo fuerte. Y yo he platicado con mis colegas, y sin duda alguna hay mucho interés en mantener este diálogo. Entonces debería de haber intercambio entre los líderes políticos mexicanos y los líderes políticos estadounidenses por debajo de la presidencia a nivel del Senado y de la Cámara. Ese es el primer punto. El segundo punto es que creo que a nivel académico también hay un gran nivel de interés. No sé actualmente a qué nivel están los programas de intercambio, pero entre más podemos acelerar y encontrar formas
para continuar desarrollando estas oportunidades académicas con intercambios, deberíamos de hacerlo. El tercero es el más obvio, los negocios. Los negocios van a seguir. Hay muchos negocios que siguen considerando los beneficios de tener presencia en México y de trabajar de forma transfronteriza, y creo que debemos encontrar formas para asegurarnos de que tengamos contactos de negocios por medio de las organizaciones comerciales específicamente, ¿no? Las Mesa Redonda de Negocios, la Cámara de Comercio Internacional y otros grupos que realmente analizan bien y ven las ventajas de nuestras relaciones. Y el cuarto son las comunidades religiosas y las ONGs. No nos reunimos con ellas recientemente, como dijo Carlos, tuvimos una gran presentación con ellos, pero me quedó muy claro que en ambos lados de la frontera hay un gran interés de estas comunidades religiosas y de las ONGs para encontrar formas de trabajar en asuntos como la migración y muchos otros asuntos que tienen en una agenda bien establecida. Esos 4 puntos en especial ofrecen una gran oportunidad para desarrollar estos puentes. Thank you, Senator. Para cerrar este seminario le pediremos al senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, que dé unos comentarios y unas palabras finales. Gracias, buenas noches. Saludo a nuestros invitados, a los integrantes del Centro for American Progress. De verdad es un placer tenerlos. Se ha construido un foro muy interesante esta tarde noche, y decirles varias cosas. Primero, en una visita que yo hice a Estados Unidos de vacaciones, ya en el ambiente Trump, en el ambiente que había generado él como candidato, mi hija me decía una frase que construyó, que si Donald Trump ganaba, sería el presidente de Estados Unidos, el presidente que Estados Unidos tendría y que merecían los americanos, no el presidente de Estados Unidos que merecía el mundo. Esa fue una frase. Bueno, la relación entre México y Estados Unidos no ha sido nunca una relación fácil, nunca. Ahí tenemos los hechos del siglo XIX, cuando México pierde, le arrebatan más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de territorio. Y así, a lo largo de la historia. Estados Unidos nunca ha sido un benefactor del mundo. Nunca lo ha sido, como para que hoy Donald Trump diga que viene a salvar a Estados Unidos del mundo, entre ellos de México. El libre comercio es el que se provoca desde la economía más poderosa del mundo. No podría haber habido un Estados Unidos como imperio si no hubiera podido colocar todas sus inversiones en todo el mundo. No podemos hablar del fenómeno de China sin la inversión de los americanos en China. El fenómeno y el milagro de Japón es lo mismo. Corea. Aunque después como naciones compitan, la inversión americana está ahí presente y en todo el mundo. Así es que ellos son los promotores y seguirán siendo los promotores de las condiciones que los han mantenido como la nación más poderosa del mundo. Cuando decimos qué vamos a hacer frente a el gobierno de Donald Trump, la primera pregunta es ¿qué va a hacer Estados Unidos frente al gobierno de Donald Trump? ¿Qué va a hacer? La continuación de la estrategia de campaña que tuvo Donald Trump, pues es la integración de su gabinete. Tal parece que está haciendo una cofradía del Ku Klux Klan en lo que es su gabinete. Está formando un equipo de máximo nivel, pero todos con una visión muy conservadora, muy propia de un estilo de ver el país y de ver el mundo, de ver su país y de ver el mundo. Yo tuve la oportunidad de reunirme el día de ayer con alguien de gobierno, del más alto nivel del gobierno mexicano. Y él me decía que estaban construyendo un buen acuerdo con el futuro gobierno
de Donald Trump, que es a lo que apostaban, a construir un buen acuerdo. Por eso la estrategia del cuidado, de no responder, de mantener una relación que tal parece es de aceptar los agravios, pero que era mejor a una posición que no les permitiera construir un buen acuerdo con el futuro gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que según ellos están haciendo. Todos en México estamos insatisfechos, estamos preocupados, nos sentimos ofendidos, ¿sí? Lo entendemos. Y aquí en el Senado mexicano, que es el órgano del Estado que constitucionalmente evalúa y analiza la política exterior, también aquí hemos estado rezagados. No hemos podido construir una posición del Senado mexicano frente a este escenario. Qué bueno que está aquí el Instituto Gilberto Bosques para que pongan en marcha una idea de esa naturaleza, de entregar al Senado mexicano un documento estratégico en los temas que hoy se han tocado y en otros más: derechos humanos, migración, comercio, seguridad interior, el tema de la frontera y todo el trasiego de drogas y todos los asuntos, que pudiéramos entregar al Senado mexicano un documento de esa naturaleza. Por eso lo importante que nos visiten ustedes, de verdad, por eso lo importante. Comparto que el Senado mexicano debiera intercambiar relaciones de diálogo político al más alto nivel con el Senado americano. Ojalá se atreviera el Senado mexicano y ojalá se atreviera el Senado americano. Son las dos condiciones que luego llevan a una gran complicación, gran complicación. Así es que nosotros estamos en un proceso de construcción de esa estrategia. Como equipo político en el Senado, el equipo político a que yo coordino está en un proceso de construcción de un documento estratégico que entregaremos. Pero vean cómo va a haber una resistencia para que el Senado como órgano del Estado no debata nada por esa orientación de pensar que se está construyendo el mejor acuerdo. El mejor acuerdo. Entonces, de verdad yo celebro que hayamos esta tarde deliberado, los hayamos escuchado. La realidad que vemos nosotros de acá, la realidad de Estados Unidos que vemos desde acá, no es la que ustedes viven. O sea, aquí el triunfo de Hillary Clinton era algo que ya se había dado por un hecho, y había casi una celebración nacional de eso. Igual con nosotros. ¿Sí? Y entonces todo cambió a partir de entonces, y ahorita estamos en un proceso casi especulativo. Tenemos una frase muy común, muy del pueblo, que hace que Donald Trump vaya a ser diferente como gobernante que como candidato. Es decir, es diferente ser borracho que cantinero. ¿Sí? Y entonces esperan al cantinero Donald Trump diferente al borracho Donald Trump, ¿no? Pero vamos a ver, lo cierto es que no se va a acabar el mundo a partir del 20 de enero. No se va a acabar el mundo, los países del mundo tendrán que reaccionar. México va a tener un gran problema, que es la especulación y su moneda, que tiene ese factor y tiene otros factores. El precio del petróleo, básicamente. Que eso se va a traducir en inflación también. Y que vamos a tener problemas de inversión pública extranjera americana también. ¿Cómo puede repatriar las empresas americanas que forman las estaciones de Estados Unidos en cada uno de los países? No cabrían en el territorio mexicano tantas empresas que están en todo el mundo. Cuando se terminó la colonización como modelo económico, apareció la inversión. No hay que ir a ocupar a un país, bueno, salvo casos como Afganistán, Irak y otros que pudieran darse, ¿no? Pero no hay que ir, hay que mandar empresas que tengan inversiones y que controlen
en muchas ocasiones el destino político, el destino social y desde luego el destino económico de los países. Bienvenida a la frontera con Estados Unidos de 3,000 kilómetros. Nos las dio Dios y hay que aguantarla. Gracias. Muy lindo, muy bien. Bueno, con esta última participación terminamos este seminario. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los senadores, muchas gracias a los invitados del Center for American Progress, al CIDE y a los que organizaron este evento, a Carlos Heredia, que fue el que nos invitó a participar en este evento, y le agradecemos también la participación del Instituto Gilberto Bosques en este seminario. Muchas gracias. Gracias, Teodora. Venga más. Es así como se...